diversas denuncias indicando que hoy en día los consultorios odontológicos y legales cada vez más proliferan en Lima. Nosotros como usuarios, ¿cómo podemos darnos cuenta qué características tiene uno de estos consultorios ilegales, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad. Una de las formas muy simples es de solicitar la información a la respectiva persona que nos está atendiendo para preguntar, solicitarle primero su carnet de colegiado como odontólogo del Colegio Odontológico del Perú. Segundo, solicitarle el original, si es posible, de su título profesional. Pero como a veces eso es muy poco práctico, pueden recurrir a la página web del Colegio Odontológico del Perú, es www.copte.org.p, de tal manera que ahí hay un banner donde dice exactamente colegiados a nivel nacional. Entonces ahí le indican el número de colegiado, el nombre del dentista, el nombre del doctor y en qué región se encuentra inscrito o colegiado. Sin embargo, ya una vez dentro del consultorio, de repente por inexperiencia, no sabemos qué tipo de alarmas a la vista, ¿no? Otras formas, por ejemplo, es de solicitar, como es correcto y como es derecho del paciente, una boleta o un recibo de honorarios profesionales, ¿no? Para que de esa manera también se exponga, digamos, si la persona que lo está teniendo es profesional o no. Otra manera, aunque siempre es bastante relativo ver que, como es natural, todo profesional odontólogo guarda pues las condiciones de salubridad, bioseguridad, y buenas costumbres dentro de su práctica profesional, ¿no? ¿Qué difiere una atención en un consultorio ilegal de un consultorio legal? ¿Qué difiere? Más que el término legal es empírico, ¿no? O sea, los empíricos son aquellas personas que no han estudiado la profesión y que atienden, realizan la atención como cirujanos dentistas. Entonces, si bien es cierto, hay un perfil, ¿no?, que los pintan como personas desaliñadas, personas que no tienen cuidado de su misma persona. De todas maneras, siempre hay gente que se cultiva un poco menor en lo personal y puede engañar a las personas, ¿no? Otra forma es que regularmente pues, la municipalidad realice operativos o realice visitas inopinadas a ciertas zonas donde con mucha frecuencia, existe mucha cantidad de consultorios, como allá por Ceres, en la zona de Tupac Amaru, donde existen una gran cantidad de consultorios, algunos de los cuales de pronto puede ser realizado la atención por una persona que no es profesional, ¿no? Pero en la atención misma, porque a veces nosotros no vamos a saber identificar el momento, sino cuando ya nos acercamos a un consultorio, ¿cómo podemos darnos cuenta que esta persona de repente en su trato, en los utensilios que está utilizando, o de repente la propia infraestructura del consultorio? El lenguaje que utiliza, la forma como explica a los pacientes, los documentos que tenga a la vista como odontólogo, de haber asistido a diferentes cursos. Como usted dice, ¿no?, la misma atención, la misma calidad de atención, pero siempre hay que tener cuidado porque hay que corroborar. Otro es que la atención en odontología difícilmente o rara veces es por única vez. Generalmente se hace pues, de manera sistemática o por lo menos 2 o 3 veces. Entonces, si ha recibido ya la atención y existe la sospecha, o aún sin la sospecha, tener la sana costumbre de ir a la página web y verificar si la persona está colegiada o no, yo creo que es un buen avance. En los próximos días estamos implementando un servicio adicional que es colocar la fotografía del profesional, porque también hemos encontrado casos de suplantación. Es decir, Azángaro es un lugar común, digamos, para todo tipo de personas inescrupulosas, ilegales, que obtienen documentos que son muy parecidos a veces con los originales, ¿no? Y para una persona, un paciente en general, es muy difícil distinguir entre un profesional, ¿no? Entendemos que también hay una diferencia en el tema de los costos. Creo que estos centros odontológicos empíricos o ilegales los ofertan a muy bajo costo. No necesariamente. Eso podría ocurrir hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? En nuestra profesión ha ocurrido una masificación en el número de facultades de odontología y hay tal cantidad de profesionales que trabajan en algunas ciudades como Lima, por ejemplo, donde existe una alta densidad de profesionales. Entonces, ¿qué ocurre, no? Los precios de atención han bajado, de tal manera que no se trata solamente de distinguir por el precio, ¿no? Porque puede ocurrir que empíricos puedan tener una tarifa un poco más alta, o a veces los jóvenes profesionales por el mismo requerimiento del mercado, ¿no?, puedan estar realizando
costos mínimos. No nos olvidemos también que en las grandes cadenas, por ejemplo, que en las cadenas de atención de salud, también los costos son económicos y no por eso son realizados por gente no profesional. El costo es bastante relativo en esos tiempos. Ahora, ¿qué enfermedades pueden contraer los pacientes de atenderse en uno de estos centros odontológicos que no cuentan con las medidas de salubridad necesarias? En primer lugar, lo más fatal, lo peor que puede ocurrir es contagiarse por el virus de la hepatitis, ¿no? Entonces, la hepatitis B específicamente, ¿no? En donde el virus de la hepatitis puede estar hasta varias horas latente, o sea, viviendo en el medio ambiente. Esa es la enfermedad más drástica que comúnmente se podría contraer si no se cuenta con guantes, bioseguridad o no se atiende con las condiciones de higiene. El otro, que ya está un poco más lejano, pero le tenemos más de miedo por la publicidad, es el virus del VIH, ¿no? Que también puede ser contagiado si los instrumentos no son esterilizados. Por ejemplo, ver que en el consultorio exista una esterilizadora, por lo menos al seco, si tiene un autoclave mejor, que los elementos, guantes, mascarilla y elementos con los que trabaje sean descartables, las agujas descartables, las anestesias descartables, para disminuir el riesgo de infección o de contaminación. De todas maneras, aunque le tenemos más temor al virus del VIH, es el virus de la hepatitis en realidad el que le debemos de tener más temor, ¿no? Y que es más frecuente también. En la información de repente que ustedes que hayan obtenido, en Lima, ¿cuáles son los principales distritos donde proliferan estos consultorios legales? Principalmente en las zonas urbanas marginales es donde existe la mayor cantidad de dentistas bamba, como le dicen, ¿no? Porque la falta de control, la falta de cuidado de parte de las autoridades ediles, en este caso municipales, la falta de recursos del propio colegio odontológico para disponer operativos a nivel periférico hace que sea pues muy fácil, digamos, que estas personas aprovechen esa oportunidad, ¿no? Es el caso de Lima, ¿no? En el caso de provincias, no solamente se trata de la zona urbana marginal, sino ahí donde hay zona rural, ¿no? En donde a veces por la falta de luz o de implementación, estas personas aprovechan de la oportunidad para realizar esas atenciones, ¿no? Ahora, en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos zonas que no siendo urbanos marginales actualmente, caso por ejemplo esta zona de Ceres, ¿no? En Vitarte, esta zona de Tupac Amaru, ¿no? En donde proliferan una gran cantidad de consultores dentales, algunos de los cuales son subarrendados, ¿no? Por parte de los empíricos, como ocurre en algunas farmacias con malos profesionales que alquilan el título profesional, entonces utilizan un título profesional verdadero para encubrir el trabajo ilegal que están haciendo. Entiendo. Ahora, finalmente, ¿qué recomendación le brinda usted a aquellas personas que van a ir de repente por primera vez a un odontólogo? Bueno, siempre ser muy cuidadoso en cuanto a el primer contacto con la persona, de preguntarle de dónde viene, dónde ha estudiado, quiénes han sido sus profesores, cuáles son las personas con las cuales se relaciona, porque eso hace a veces que la persona que miente o que es empírico ahí pueda aflorar algún indicio de que esta persona realmente no ha estudiado, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, sobre en qué condiciones estudió en la universidad y cosas así, que podrían en esa primera visita, como repito, ser un indicio, aunque sea pequeño, de que esa persona de pronto no está diciendo la verdad y es un empírico y no un profesional odontólogo, ¿no? Okay. Muchas gracias. No, ustedes.